¿Mm? Habíamos visto el cálculo para un determinante de orden 2, productos de diagonales. Luego vimos el método de cofactores para calcular determinantes de orden 3. Yo les había hecho la mención que había más de un método, pero bueno, les había dicho cuál era la ventaja del método del cofactor, los pros y los contras. ¿Qué más hicimos? Hicimos un poco de esto. Acá hemos definido la formulita de lo que era el cofactor y básicamente hicimos ejercicios sobre eso. Y terminamos, bueno, en este ejercicio típico que nos pide calcular el valor de K para que el determinante valga 0. Bien, ahora vamos a entrar a calcular determinantes utilizando las propiedades. Bueno, esto ya es lo mismo que lo que vimos en la clase pasada. Vamos a ver esto directamente. Acá nos dice, estas son las propiedades de los determinantes. Y nos dice, a ver, vamos a repasar un poquito. Si todos los elementos de una fila o columna están formados por dos sumandos, dicho determinante se puede descomponer en la suma de dos determinantes. O sea, por ejemplo, la fila 2 de este determinante está formado, o lo podemos considerar como la suma de dos cosas. Entonces, a este determinante lo podemos descomponer en sumas de determinantes. Vean que la línea que estamos considerando suma es la que se descompone. Y las otras líneas, en este caso fila 1 y fila 3, quedan como está. Otra propiedad de los determinantes es esta que está acá. Dice, si se multiplica un determinante por un número real, distinto de 0, bueno, básicamente eso. Si se multiplica un determinante por un número real, en este caso el valor k, eso va a ser igual que multiplicar una línea, en este caso una fila del determinante, por el valor de k. Puede ser una fila o puede ser una columna, como en este caso. Es como sacar un factor común. Factor común por fila o por columna. Otra de las propiedades nos dice que si se cambian entre sí dos filas o dos columnas, lo que pasa es que el signo del determinante va a cambiar. Acá, por ejemplo, se cambió la fila 1 con la fila 2. Entonces, se cambiaron estas dos posiciones y aparece un signo menos. De nuevo, puede ser filas o en columnas. Veamos esto. Acá nos dice en el punto 10, aplicando propiedades, calificar con verdadero o falso las siguientes igualdades. Veamos. En este tipo de ejercicio la idea es partir de uno de los miembros y llegar al otro. En este caso vamos a partir del primer miembro y vamos a intentar llegar al segundo aplicando propiedades para ver si es verdad. Entonces vamos a escribir el primer miembro. X menos 2 más X, Y. Entonces, tomamos el primer miembro y vamos a aplicar propiedades. Veamos. La columna 1, todos los elementos de esta columna son múltiplos de 5. Entonces, podríamos sacar de esa columna el factor común 5. Saco factor común 5 de la columna 1. Entonces, la columna 1, al sacar el primer elemento, acá me va a quedar 1, 2, 5. Y el resto queda como está.
Bien, entonces con eso ya obtenemos el 5 de acá y además esta columna, lo que nos quedó en la columna 1, ya se parece a la columna 1 de lo que queríamos llegar. Entonces la columna 1 ya voy a tratar de no tocarla. Veamos la columna 2. La columna 2 a la cual queremos llegar es esta. 4, 2, 3. Pero nosotros tenemos 8, 4, 6. Entonces, para llegar desde la columna que tenemos acá, 8, 4, 6, a esta que me gustaría llegar, hay una diferencia de multiplicada de un múltiplo de 2. Ambas columnas son múltiplos de 2. Entonces, lo que voy a hacer es a esta columna sacarle un factor común 2. Si le saco factor común 2, solamente esa columna, esto me va a quedar 5. Ahora saco el factor común 2 fuera del determinante y esto nos va a quedar, saco factor común 2, acá me va a quedar 4, 2, 3. La tercera columna no intervino en nada, queda como está. Entonces, ahora sí, si comparamos el determinante que nos queda acá, esta columna es lo mismo que esta, y el resto de la columna igual a la matriz que tenemos ahí. Entonces, este determinante es igual a este. Entonces ya hemos llegado a la parte del determinante. Y ahora veamos lo que está afuera, veamos este 10. Yo tengo 5 por 2, acá en el cálculo que hicimos, es igual a 10. Entonces, esto queda de la siguiente forma, así. Entonces, ¿qué logramos con esto? Logramos partir del primer miembro, que era esta partecita, llegamos, salimos desde acá y con propiedades llegamos a esto, que coincide con lo que nos habían pedido acá. Entonces, esta igualdad es verdadera. Profe, ¿Sí? ¿de dónde sale el 2 que multiplica el 5 en la última matriz, en el último Por determinante? el 2, porque hemos sacado factor común 2 de la segunda columna. Ah, bien, bien, sí. Gracias. Genial. Perdón. Bien. A ver. Bien. Veamos este punto. En el apartado B nos dan estas dos, bueno, esta igualdad. Y de nuevo vamos a hacer lo mismo. Vamos a salir del determinante que está a la izquierda. Voy a tratar de aplicar propiedades para llegar al determinante de la derecha. Entonces voy a copiar el primer miembro. 5, 8, 4, 3, 2, 1. Menos 2, menos 1, 0. Tengo este determinante. Veamos a qué queremos llegar. Acá tenemos la columna 3 de este. De esto son la misma. Entonces, a esa columna deberían no tocarla. ¿En qué cambia el determinante de la izquierda con el de la derecha? Si nos fijamos en la columna 1 y 2, en el determinante que está a la derecha, ¿qué se hizo? Se pasó lo que estaba como columna 1, pasó ahora a columna 2, y lo que estaba como columna 2 pasó a columna 1. O sea, este vino para acá, y esto que estaba en la columna 1 vino como columna 2. Entonces, pero nosotros acabamos de ver que si nosotros hacemos un cambio de filas o de columna, acá esta propiedad me dice que si hacemos cambio de fila o de columna, aparece un signo menos adelante del determinante. Entonces, la idea correcta es, si yo esto es columna.
Si yo a lo que es columna 1 la intercambio por lo que es la columna 2, esto me quedaría, voy a poner 3, 2, 1, 5, 8, 4, menos 2, menos 1, 0. Si yo hago ese cambio de columnas, lo que me debería aparecer acá es un signo menos, porque esa es la propiedad. Y en cambio, el enunciado que nos dan acá, el ejercicio, no tiene un signo menos adelante, le está faltando. Por lo tanto, esta proposición, esta igualdad es falsa, porque le está faltando el signo menos ese adelante. A ver. Bien, sigamos viendo algunas propiedades. Acá esto es cuando estas propiedades nos dicen cuando un determinante de la matriz A va a valer 0. El determinante de una matriz puede valer 0 cuando posee dos filas o dos columnas que sean iguales. Cuando todos los elementos de una línea, puede ser fila o columna, sean todos iguales a 0, como acá y como acá. O cuando ocurra lo siguiente. Miren, acá yo tengo la fila 1, es A1, A2 y A3. Y si vemos la fila 2 es K por A1, K por A2, K por A3. O sea, la fila 2 es igual a la fila 1, pero multiplicada por el número K. Entonces, cuando una fila la puedo obtener desde otra, a través de una multiplicación o de una suma, ese determinante va a valer 0. Esto es lo que se llama combinación lineal. Puede ser multiplicación o suma. Lo mismo acá. A ver, en este caso la columna 3 la puedo obtener a través de la columna 1 multiplicándola por K. Entonces, si hacemos eso, obtenemos la columna 3. Entonces, la columna 3 es igual a la columna 1 multiplicada por K, y cuando ocurre eso, el determinante va a valer 0. A ver. Veamos estos ejercicios. Acá nos dice, demostrar que los siguientes determinantes son iguales a 0. Bien, vamos a ver. Acá. Entonces, voy a copiar este determinante. Y vamos a demostrar a través de propiedades que esto vale 0. Bien. Acá lo podemos... ¿Qué podemos hacer? Si analizamos, si miramos un poquito este determinante, vamos a ver que la columna 1, o sea, toda esta parte, tiene el mismo valor. Entonces, lo que podríamos hacer es sacar factor común el valor b del determinante. Saco factor común por la columna 1 el valor b. Si saco el factor como factor común el valor b de la columna 1, bueno, el resto de la columna va a quedar así como está. 6. Y la columna 1 es la que va a cambiar. Si yo saco factor común b de la columna 1, acá me va a quedar un 1, un 1 y un 1. Entonces, acá tenemos que estas dos columnas son iguales.
la columna 1 es igual a la columna 2. Entonces, recordemos las propiedades. Si tenemos dos filas o dos columnas que son iguales, el determinante va a valer 0. Entonces, esto va a ser B, como ya sabemos que tiene dos columnas iguales, el determinante vale 0. Entonces, B por 0 igual a 0. Entonces, ese es el valor del determinante que nos habían pedido. Entonces, ya con esto hemos demostrado a través de propiedades que el determinante de esta matriz vale 0. Veamos el apartado B. A ver, vamos a copiar esto. No, de acá no. Ahí lo agrando un poquito y vamos a trabajar acá. También tengo que demostrar que este determinante vale 0. Bien. Bien. Lo que vamos a hacer acá es escribir el determinante de una forma que nos convenga. Entonces, a ver. A ver, un segundo. Perdón, me había muteado. Les decía, vamos a escribir este determinante de una forma que nos convenga. A ver. La columna 1 la vamos a escribir así como está. 5, 3, 2. A la columna 2 la voy a escribir como está. 5 menos x, 7. Y lo que voy a hacer es, a la columna 6, a la columna 3, la voy a escribir de otra forma. ¿Qué quiero hacer con esto? Lo que quiero hacer es que se repita un mismo valor. Por ejemplo, si yo a este 1, al 1 de la columna 3, lo escribo como 6 es igual a 6 menos 5. Eso es igual a 1, ¿verdad? Veamos el segundo elemento, lo puedo dejar así, 5 menos x menos 3, y al último elemento, a este 5 lo voy a reescribir. Lo puedo escribir como 7 menos 2. ¿Qué pasa si hacemos eso? Hay una propiedad que nos decía que si teníamos una línea, puede ser fila o columna, que era una suma, al determinante lo podíamos escribir como suma de determinantes. Entonces vamos a escribir esto, aplicando esa propiedad. Ahí está claro que la columna que vamos a descomponer es la columna 3.
Entonces, voy a escribir esto como suma de determinantes. 5, 3, 2. La columna 2 queda como está. Es 7. Y voy a escribir los primeros elementos que hay en esta suma, que serían, a ver, lo voy a marcar, 6 menos x, 7. Eso van a ir a parar al primer determinante. 6 menos x, 7. Aplico la propiedad suma de determinantes. Entonces esto me va a quedar como la columna 3 es la que estamos trabajando, es la que estamos descomponiendo con la propiedad, las otras dos columnas quedan como están. 5, 3, 2, 6 menos x, 7. Ahora lo que era el segundo término de esto va a ir a parar a esta columna. Entonces acá nos queda menos 5, menos 3, menos 2. Entonces, ¿qué nos quedó acá? Si nos fijamos, tengo una suma de determinantes. En esta suma, en este determinante, en el primer determinante, vemos que la columna 2 es igual a la columna 3. Por lo tanto, todo este determinante va a valer 0 por propiedad. Analicemos el segundo determinante de la suma. Vemos que la columna 1 y la columna 3 son bastante parecidas, solo difieren en el signo. Entonces, yo puedo decir que la columna 3 la puedo conseguir haciendo que a la columna 1 la multiplico por menos 1. Y esta es otra propiedad. Si teníamos, creo que es esta última. Acá, si a una de las columnas la puedo conseguir utilizando otra y multiplicando por un número, ese determinante vale 0. Entonces, estamos en esta situación. A la columna 3 la puedo conseguir como la columna 1 multiplicado por menos 1. Entonces, todo este determinante va a ser igual a 0. Como tengo 0 más 0, todo esto va a ser igual a 0. Entonces, la idea de esto era tomar la columna 3 y hacer que descomponerla en la suma de dos cosas, en la suma de dos líneas, y tratar de hacer que una de las líneas sea igual a la fila 1, perdón, a la columna, sea la columna 1 y la otra que sea parecida a la columna 2. Entonces, haciendo eso, podemos aplicar esta propiedad. Esta propiedad, o sea, es como la que más cuesta, pero trabajándola un poquito la van a entender mejor. Bien. Veamos este. Este es una propiedad, está en teoría, pero no está de forma explícita. Y esto también es pregunta de parcial. Acá nos dice, sea esta matriz A 2 por 2, calcular calcular 5 por A. Y luego nos dice, es el determinante de 5 por A igual a 5 por el determinante de A. Entonces vamos a ver. Acá nos dice que primero tenemos que calcular 5 por la matriz A. Esto es 5 por la matriz A es 3, 1, 4, 2. Hacemos el producto se hace elemento a elemento, entonces acá tenemos 5 por 3, 15, 5 por 1, 5,
5 por 4, 20 y 5 por 2, 10. Bien. Ahora, ¿qué nos están preguntando? Nos preguntan si el determinante de 5 por A es igual a esto. Entonces calculemos los dos determinantes por separado y veamos si es igual o no. Entonces vamos a calcular determinante de 5 por A. El determinante va a ser igual. 5 por A es la matriz que tenemos acá. $20, 10. Entonces, esto es producto de primera diagonal, 15 por 10, 150, menos el producto de segunda diagonal, 5 por 20, 100. Entonces, esto es igual a 50. Este es el valor del determinante de 5 por la matriz A. Ahora me piden calcular el determinante, perdón, nos piden calcular 5 por el determinante de A. 5 por el determinante de A. A es la matriz que nos habían dado, es 3, 1, 4, 2. El 5 sigo estando afuera. Y ahora voy a desarrollar el determinante. Es este por este, 3 por 2, 6, menos producto de segunda diagonal, 1 por 4, 4. Esto es 5 por 2, que es igual a 10. Entonces, estos dos valores son distintos. Por lo tanto, esto es falso. Bien. ¿Se entendió esta propiedad, chicos? Sí, profesor. Bien. Esto es un error común. Hay una propiedad que me dice a cuánto esto es igual. Voy a hacer la multiplicación de nuevo. No, lo voy a hacer de forma genérica. Le voy a decir, a ver, vamos a calcular el determinante de K por una matriz A que va a ser de orden 2 por 2. El determinante va a ser igual K por, supongamos que la matriz es A1, A2, A3, A4. ¿Qué está haciendo esta K? Esta K está multiplicando a cada elemento de esta matriz. Entonces, voy a hacer esa multiplicación. Voy a tener K por A1, K por A2, K por A3, K por A4. Acá ya tengo el determinante de lo que era el producto de K por la matriz A. Pero esto aquí es igual. Acá, ¿qué estamos viendo? Que en la primera columna se está repitiendo el valor K. A ver, en la primera columna se está repitiendo el valor K. Entonces yo puedo sacar factor común K desde ahí. Saco factor común K de la columna 1. Entonces esto es A1, A3, K por A2, K por A4. Pero ¿qué está ocurriendo? Ese valor K también se está repitiendo en la columna 2. Entonces, puedo sacar de nuevo factor común. Si saco factor común de la columna 2, me queda K por K. Y acá me queda A1, A3, A2, A4. Entonces acá nos quedó K por K es igual a K al cuadrado multiplicado por el determinante. ¿Y quién era esto?
Esto era el determinante de la matriz A. ¿No? Entonces, esta es la generalización de una propiedad. El determinante de K por A es igual a K por el determinante de A. ¿Y de dónde saco el índice de la potencia? La potencia va a venir dado por el orden de K. Acá estábamos diciendo que K, perdón, la matriz A era de orden 2 por 2. Entonces, de acá viene este 2. Bien. A ver, a ver. Mm, Bueno, este es lo mismo. Bueno, vamos a ver esto. Profe, Sí, disculpa, ¿cuál era la propiedad que aplicamos recién? ¿Cuál número es- era? esta propiedad es factor común por fila y está acá. En realidad, como no tiene, o sea, en la cartilla de teoría no está numerado. Ah, bien, 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 No, sería esta, perdón. Esta donde están acá. bien. Muchas gracias, profe. De nada. Bien. Apliquemos este problemita. Acá nos dice, sea la matriz D, nos dan la matriz D, calcula y justifica tu respuesta. Si el determinante de D es igual a 2, nos piden calcular el determinante de la matriz A. Bien, cuando nos dan este tipo de problemas, tenemos que sospechar que el determinante de A se relaciona de alguna forma con el determinante de la matriz D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir del determinante de la matriz A, que es el que nos dan, vamos a aplicar propiedades y vamos a llegar a una expresión donde aparezca de alguna forma el determinante de D. Acá va a estar multiplicado, dividiendo por algo. Entonces, es la idea del ejercicio. Vamos a ver, lo voy a copiar acá como está. Bien. Vamos a ver. Voy a partir del determinante de la matriz A y voy a aplicar propiedades para llegar al determinante de la matriz D. Bien, veamos. Acá la matriz A tiene como primera columna S, 2 y T. ¿Mm? La matriz D tiene M. ¿Dónde está S, 2 y T? Está en la columna 3. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar las columnas para que se parezcan un poco más. Entonces, la primera propiedad que voy a aplicar es a la columna 1, estas son flechitas, la voy a cambiar por la columna 3. Si hago cambios de columna,
va a pasar la columna 3, va a ser M2P. La columna 2 queda como está. Y ahora lo que era columna 1 pasó a ser columna 3. S2T. Bien. Al hacer eso, bueno, ya esta matriz que tenemos acá como segundo miembro ya se parece un poquito más a la matriz D. ¿Qué nos está faltando? Bueno, en la matriz A que nos estaban dando, tenemos estos elementos, o sea, tenemos que la columna 2 está multiplicada por un 2. En cambio, acá, mire, lo que era R no tiene nada adelante, no está multiplicado por nada, y lo que es Q tampoco está multiplicado por nada. Entonces, perdón, acá me faltó algo. Cuando hacemos cambio de fila o de columna, aparece un signo menos acá. Me faltó eso. Eso dice la propiedad. Ahora sí. Decía que la columna 2 está premultiplicada por un menos 2. Y en la matriz D no. Entonces, para que se parezca más a la matriz D, a ese menos 2 que aparece en toda la columna 2, lo voy a sacar como factor común. Entonces, este era el menos que ya tenía acá. Voy a sacar el factor común 2. Acá. La columna 1 no va a cambiar, va a ser M2P. La columna 3 no va a cambiar. Lo que voy a cambiar es la columna 2. ¿Y qué le voy a hacer? Saco factor común menos 2. Entonces saco factor común menos 2. El primer elemento me queda R. Acá cuando saco menos 4 dividido en menos 2 me queda 2. Y acá menos 2 por Q, saco factor común menos 2, solamente me queda la Q. Entonces, lo que tenemos acá ahora es igual a la matriz D. Y nosotros sabíamos que el determinante de la matriz D, esto es menos por menos 2, por el determinante de la matriz D. Y nosotros ya sabíamos que la matriz D, por enunciado, nos dice que esto vale 2. 2. Entonces esto va a ser menos 2 por 2. Ahí se hace más, 2 por 2, 4. Entonces el determinante de esta matriz, de la matriz A, es igual a 4. A ver, un segundito. A partir de las 9, bien. No, me estaba fijando en la asistencia. A partir de las 9 está habilitada. Bien. Veamos estos últimos ejercicios. Acá nos dice, calcular el valor de cada uno de los determinantes aplicando propiedades. Entonces, nos dan este determinante de orden 3 y nos piden calcular su valor. Bien. Acá lo que vamos a aplicar mucho es lo que se llama operaciones entre filas y columnas. La idea es que el valor del determinante no cambia si aplicamos las siguientes propiedades. Puede ser una fila i es igual al valor que tiene más k por otra fila. Entonces, si nosotros aplicamos este tipo de propiedades, o sea, a una fila, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar otra fila multiplicada por un número. Si hacemos eso dentro de un determinante, el valor del determinante no cambia. Y esto que está expresado como fila, también lo podemos hacer en columna.
si a una columna I le sumo el valor de otra columna, de una columna J, multiplicada por un número, el valor de ese determinante no va a cambiar. Entonces, vamos a valernos de esto, de estas propiedades. Yo les había dicho la clase pasada que el método de cofactores tenía el inconveniente de que cuando teníamos matrices determinantes de orden grande, se hacía tedioso porque tenemos que calcular muchos menores, muchos determinantes de orden más chico. Entonces, lo que íbamos a seguir nosotros para calcular determinantes de orden 3 o mayor era aplicar propiedades. La idea de aplicar propiedades es fabricar ceros. Entonces, nosotros habíamos dicho que para aplicar cofactores teníamos que tomar una línea que tenga la mayor cantidad de ceros. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos cofactores por acá, tenemos el 1, tenemos este 0 y tenemos el 3. La idea es, siguiendo ya tengo una línea donde tengo ceros, la idea es, voy a usar lo que es la columna 1 para fabricar un 0, sobre todo en este lugar. Voy a aplicar una propiedad para fabricar un 0 donde está el 3. ¿Qué voy a decir? Bueno, lo que quiero cambiar es la columna 3, entonces voy a poner columna 3. La columna 3 va a ser igual al valor que ya tiene, pero ¿qué voy a hacer? Yo quiero que acá donde está el 3 aparezca un 0, entonces lo que voy a decir es, le voy a restar la columna 1 multiplicada por un número adecuado, que va a ser nuestro valor K. Entonces veamos. La columna 3 voy a copiar los valores de la columna 3 acá. Esto es 7, 2, 3. Menos, menos, menos. Copio los valores de la columna 1. 3, menos 4, 1. Y acá tiene que estar multiplicado por un número K. Yo les dije, el valor de K lo elegimos nosotros. Tiene que ser un número adecuado. ¿Qué quería que pase? Quería que cuando yo haga esta resta, acá me dé 0. Entonces, si lo pensamos a esto como una ecuación, acá, ¿cuánto tiene que valer K para que esta resta valga 0? 3. Tiene que Y valer 3. 3. Porque 3 menos 3 va a valer 0. Entonces, acá voy a cumplir. Cuando ya elegimos el valor de K, tenemos que poner el mismo valor en todo esto. Entonces, acá va a ir un 3 y acá también va a ir un 3. Porque multiplica toda la columna. Entonces, cuando ya hacemos eso, hacemos la restita. 7 menos 9 es menos 2. Y 2, menos por menos más, 12 más 2, 14. Entonces, los nuevos valores de la columna 3 van a ser esto que tengo acá. Entonces, la columna 1 en esta propiedad no la toqué. O sea, no cambié de valores, va a quedar así como está. La columna 2 tampoco la toqué. Y lo que sí toqué es la columna 3. Entonces acá me va a quedar menos 2, 14 y 0. Vean, con esta propiedad, el valor del determinante cambia. Perdón, no cambia, por eso pongo el igual. Pero sí cambió en otro sentido, en que este determinante ahora yo lo puedo desarrollar por cofactores por esta línea. Y esto va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Si yo aplico cofactores acá, voy a tener el valor del elemento del 1 multiplicado por su cofactor que está en la posición fila 3, columna 1. Y luego van a ir todos los ceros. 0 por el cofactor de 3, 2, más 0 por su cofactor, que es el 3, 3.
Nosotros ya sabemos que esto vale 0. Es más, no debería ni ponerlo. Entonces, esto nos va a quedar 1 por el cofactor 3, 1. La definición de cofactor era menos 1 elevado a la posición 3 más 1 por un menor, que es un determinante, que surge de tachar, en este caso, fila 3 y columna 1. Entonces me queda 5 menos 2, 3, 14. Entonces seguimos calculando esto. Esto es menos 1 a la cuarta es 1. Y acá desarrollo 5 por 14. Es producto de primera diagonal. 5 por 14 menos 2 por 3. Esto es 70, menos con menos más, 3 por 2, 6. Entonces, el valor de este determinante es igual a 76. Bien, entonces esta es la idea de aplicar propiedades en determinantes. La idea es fabricar cero. Estas propiedades que yo le puse acá, las vamos a utilizar muchísimo en toda la materia. Entonces, por favor, traten de recordarla. ¿Quedó claro cómo hice este cálculo? ¿Hay alguna duda sobre esto? Yo no lo llegué a entender del todo, profe. Bien, ¿no entendiste la parte de la propiedad? O sea, de lo que estoy aplicando acá. ¿O la parte mecánica, que sería el cálculo este de acá abajo? Más o menos todo. O sea, entiendo hasta cierta parte. Bien, la idea era fabricar ceros. Como nosotros ya teníamos un cero acá, la idea es seguir fabricar un cero en la misma línea. Entonces, el candidato era el 3. Entonces, la idea era fabricar un cero donde está este 3. ¿Para qué quiero hacer eso? Para que cuando yo aplique cofactores, voy a tener una línea con 0, 0, 0, y se me hace más fácil el cálculo. Entonces, voy a aplicar las propiedades que las puse acá con rojito, en este caso, por columna. Voy a utilizar el 1 este que está acá. O sea, yo al este 0 no lo puedo utilizar para fabricar un 0 en otro lugar, porque 0 por otro número me va a dar 0 siempre. Entonces, a este 0 no lo puedo usar. ¿A cuál sí puedo usar? Puedo usar el 1. Generalmente vamos a hacer eso. Si hay un 1, voy a utilizar el 1 para fabricar un 0 en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que puse? La columna que yo quiero cambiar es la columna 3. Por eso la puse acá, columna 3. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a utilizar el 1. El 1 este está en la columna 1. Por eso acá pongo columna 1. Multiplicada por un número acá que todavía no lo definí. Entonces, acá puse columna 3 igual a columna 3 menos columna 1 multiplicada por K. Coloco los valores de la columna 3, coloco los valores de la columna 1 y acá defino cuánto va a valer el número K. La idea es que la intención que tengo es que acá me valga 0, que aparezca un 0 en el lugar del 3. Entonces, la operación es 3 menos 1 por K, me tiene que dar 0. Entonces, planteo la ecuación y defino que el valor de K tiene que ser igual a 3 para que esta resta valga 0. Una vez que ya definí el valor de K,
pongo K en las otras operaciones y hago el cálculo, porque es por columna, o sea, tengo que, a toda la columna 3, le resto toda la columna 1 multiplicada por K. Entonces, una vez que hacemos eso, nos queda este determinante y de ahí desarrollo por cofactores. Es más o menos la mecánica de lo que vamos a hacer. Bien. Vamos a hacer este ejercicio. No sé qué hay acá. Acá de nuevo nos pide calcular el valor de este determinante utilizando propiedades. Hace rato aplicamos propiedades por columna, ahora vamos a aplicar propiedades por fila. Siempre que haya un 1, nos conviene utilizar ese 1 como pivot, o sea, utilizo ese único número para fabricar 0. Entonces, la intención es que voy a utilizar este 1 para fabricar un 0 en este lugar y luego voy a fabricar un 0 en este lugar. Entonces, la fila que quiero cambiar es la fila 2. Entonces, los valores de la fila 2, ¿cómo lo voy a obtener? Van a ser a la fila 2, le voy a sumar la fila 1 multiplicada por un número K. Entonces, voy a poner los valores de la fila 2. Esto es menos 2, 5, 1, más. Pongo los valores de la fila 1 acá, que es 1, menos 2, 3. Y ahora, ¿dónde yo quería fabricar el 0? Quería fabricar el 0 acá, que era el primer lugar de la fila 2. Entonces acá yo lo tengo que multiplicar por un valor de K que sea adecuado. ¿Cuánto tiene que valer K para que esta suma me valga 0? Menos 2. Menos 2. 2. Entonces K tiene que ser igual a 2 positivo. Si K es igual a 2 positivo, esto vale 0. Entonces ese valor lo tengo que repetir en las otras sumas. Entonces acá voy a tener menos 4 más 5 es 1. Y acá tengo 6 más 1, 7. ¿Dónde voy a poner el resultado de la suma? Lo voy a poner en la fila 2. Entonces, fila 1 no va a cambiar. Queda así como está. 1, menos 2, 3. Cambio la fila 2. Ahora va a valer 0, 1, 7. Y la fila 3 queda como está. Bien. Ya fabriqué un 0 en la fila 2. Ahora voy a volver a utilizar este 1 para fabricar un 0 ahora en este lugar. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento. La fila que quiero cambiar es la fila 3. ¿Cómo lo voy a hacer? A los valores que tienen le voy a sumar el valor de la fila 1, que es la que estoy utilizando como pivot, multiplicado por un valor K. Entonces hago lo mismo. Fila 3, ¿a qué es igual? A 3, 1, 4. Más. Pongo los valores de la fila 1. 1, menos 2, 3. ¿Dónde quiero fabricar el 0? En este lugar. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer K para que esto valga 0? Menos 3. K tiene que ser igual a menos 3. Entonces, a ese valor lo tengo que repetir acá.
menos 3, menos 3. Y hacemos la resta. Bueno, acá es suma. 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. Acá tengo menos 9 más 4, menos 5. ¿Dónde van a parar estos valores? Van a ser los nuevos valores de la fila 3. Entonces, fila 1 no cambia. 1, menos 2, 3. Fila 2 tampoco cambia. Lo que cambia es la fila 3. Ahora voy a tener 0, 7, menos 5. ¿Mm? ¿Y qué logré con eso? Bueno, ahora puedo desarrollar el determinante por cofactores por la columna 1. Entonces, si desarrollo este determinante por la columna 1, voy a tener 1 por el cofactor del elemento 1, 1. El resto que va a ser suma por el cofactor del 2, 1, 0 por cofactor del 3, 1. Por supuesto, la parte esta ya sabemos que vale 0, no hay ni que ponerla. Desarrollamos esta partecita distinta de 0. Es 1 por el cofactor, es menos 1 elevado a la posición, por el determinante que surge de tachar, fila 1 y columna 1. Siempre tacho la misma posición que estoy usando, 1, 1. Entonces acá nos queda el determinante 1, 7, 7, menos 5. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo por, acá calculo, 1 por menos 5 es menos 5 menos 7 por 7, que es 49. Entonces, esto va a ser igual a menos 54. Entonces, este es el valor del determinante que nos habían dado. Bien, ¿alguna preguntita, chicos? No, profe. Bien, ¿Por qué queda menos 49? es 7 por 7. Es, a ver, este menos viene de la definición. Y luego hace 7 por 7, 49. Ah, ahí te pues, Profesor, ¿Sí? disculpe, le quería hacer una consulta. Si me podría pasar su correo electrónico para hacerle una pregunta o si la puedo hacer por aquí. Sí, sí, sí. Si querés, sí. Yo hace poco, una semana, me habilitaron el aula y yo el día sábado 23 no pude rendir el examen porque no tenía el aula virtual activada, lo que era el campo. Sí. Y quería saber si podía habilitarme para rendir porque yo no pude hacer el examen como los demás chicos. Ya, ese tema le tenés que consultar al profe. ¿Vos sos Fabricio? A ver, No, Valdés Miguel, Valdés, a Agustín, ver. no sé cómo se llama. Vale. Ujú. Ah, bien. Esto es. Bien. Este tema lo tenés que tratar con el profe de teoría. Yo ahora le mando el mensaje. ¿Vos le consultaste este tema a él? El viernes pasado no, y no pude hablar con él el viernes pasado. Bien. A Profesor. ver, ya voy a consultar qué decisión han tomado sobre esto porque, bueno, hubo un par de inconvenientes ahí con el aula virtual ese día. Sí, Así que, bueno, a ver, le Profesor, escribo y te aviso, ¿sí? bueno, profe, Fabricio. muchas gracias. Miguel. Sí, profe, yo estoy en la misma situación. Le mandé un mensaje a través de Outlook, si lo puede leer, por favor. a ver. Rubén, ¿cómo es tu apellido? Aguilar Jorge, Jorge apellido. Rubén Aguilar acá. Sí.
¿Qué tal? Bien. Bueno, sí, ya lo veo, ¿sí? Bien, muchas gracias. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Por favor, no olviden ponerse la asistencia, ya está habilitada. Gracias, profe. Bueno, profe, Bien.